Bueno, bueno, estimados estudiantes de grado 11, reciban un cordial saludo. A continuación vamos a explicar una de las temáticas de la segunda guía, que es derivadas. Entonces recuerden que la guía 2 es conceptos y reglas de derivación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Analizar este concepto de la derivada, pero lo más importante que vamos a hacer aquí, muchachos, es utilizar estas reglas para aprender a derivar, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque eh, es importante que el estudiante sepa derivar. ¿Y cómo puede derivar? Pues utilizando estas reglas que vamos a ver a continuación. Respecto al concepto de derivada, ¿sí? Es un tema muy amplio y por eso, ¿sí? Yo les envío estos videos que están acá, ¿sí? Resumen en el cual ustedes tienen que hacer un resumen. Estos 3 videos me van a explicar, ¿sí? A qué se refiere el concepto de la derivada. Y deben hacer un ensayo argumentativo. ¿Alguien me puede decir qué es un ensayo argumentativo? Bueno, dígame primero cuál es la diferencia entre un ensayo y un resumen. El ensayo tiene que sacar las propias palabras abajo. Uno, meterle a uno un resumen es lo que ya está en internet, pero resumirlo. Bueno, correcto, muy bien. A grosso modo es eso, ¿no? Entonces, un resumen es cuando yo, digamos, vulnero los derechos de autor. Entonces, ¿cómo así que vulnero los derechos de autor? Pues que eh, de lo que está en el texto, yo saco las ideas de él y las plasmo en mi documento. En el ensayo no. En el ensayo se puede, por ejemplo, colocar entre comillas parte del documento, pero tengo que interpretarlo, ¿sí? Tengo que, en este caso, argumentar lo que yo entendí. Entonces, yo sí les agradezco que por favor revisen estos videos y entiendan a qué se refiere esto de derivada. Yo lo traté de explicar en la vez pasada, ¿cierto? Que puse un ejemplo que era una diferencial, que un vehículo que se transportaba y bueno, ¿sí? Pero lo que yo quiero explicarles hoy es esto, las reglas de derivación. Existen algunas reglas importantes, ya regálame un momento. eh, Existen unas reglas importantes que yo debo tener claro para empezar a derivar. Y cuando ya ustedes empiecen a derivar, pues se van a dar cuenta más fácil la historia y el concepto de derivada como tal. Aquí me están preguntando, Diego, cuénteme. Profe, qué pena, ¿el ensayo es de los 3 videos o es un ensayo por cada video? No, usted puede, muy buena pregunta, gracias. Puede en un ensayo incluir los 3. ¿Listos? Porque los 3 se relacionan. Entonces puede ser un ensayo, pero entonces, pues no va a ser un ensayo de un párrafo no más, ¿no? Por ahí con 5 renglones, no, la idea es un ensayo así como de un estudiante de grado 11. Bueno, entonces, les decía, lo que vamos a hacer es reglas de derivar. Les voy a enseñar a derivar. Aprovechemos este espacio. La clase pasada yo les decía que si yo tengo una función, ¿sí? F de X igual, vamos a hacer una lineal, una función lineal, por ejemplo, 3x más 4, ¿sí? Si yo grafico esa función, pues es una línea recta en el plano cartesiano y bueno, un poco de cosas. Pero ¿cómo se calcula la derivada? Se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. La derivada de esa función, ¿sí? Entonces ya se coloca f' de x es igual a 3. ¿Listos? Y entonces ustedes van a decir, bueno, profe, ¿pero por qué? Entonces, vamos a ver las reglas. Y la primera regla es regla, la voy a colocar acá, regla de la función constante. ¿Sí? No me está escribiendo. Regla de la función constante. Listos. Cuando una función es constante, muchachos, muy fácil. Digamos, f de x igual a k. ¿Sí? Y k
es cualquier número que ustedes sepan. Es decir, K pertenece a los reales. En otras palabras, si la función es un número, 5, 0, menos 1, menos raíz de 3, 200, 1500, si la función es el número, entonces, esta flechita sí significa entonces, la derivada, ¿sí? F' de X es igual a 0. Y entonces aquí yo empiezo a explicar un poquito el concepto de derivada. El concepto de derivada se refiere a la recta tangente, ¿sí? A la pendiente de la función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función, digámoslo aquí así como una, por decir algo, eh, ese es el plano cartesiano, y si yo tengo una función así, ¿sí? Que es esta línea recta que yo acabé de escribir, entonces la derivada me va a permitir definir el grado de inclinación de esa recta. En otras palabras, la pendiente. Si está hacia la derecha, la pendiente es positiva. Si está a la izquierda, la pendiente es negativa. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hago o dibujo, una función constante? Entonces pónganle cuidado, voy a hacerla, así nos demoremos un poquito. Digamos que voy a dibujar la función 5, ¿sí? Entonces f de x es igual a 5. Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, pero yo no veo aquí la X ni la Y, ni cómo así, un solo número. Sí, hay funciones que son así. Y entonces yo hago mi tablita de valores. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Que cuando X vale 0, Y vale 5. Cuando X vale 1, Y vale 5. Cuando X valga cualquier número, ¿sí? A 3 puntos infinitos, siempre va a valer 5. ¿Por qué? Porque la función me está diciendo que 5 es una función constante. Siempre va a valer este número. Si fuera, por ejemplo, 6, aquí sería 6. Y entonces, ¿cómo se grafica eso? Pónganle cuidado. Muy sencillo. La gráfica, ¿sí? Que sería en este entonces X y Y. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? X y Y. Entonces vamos a imaginar que este es el punto 5, ¿sí? Aquí pasa el punto 5, o sea, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo grafico yo esa función? Mire, si para todos los valores de x, 0, 1, menos 10, todos pasan por 5, entonces la función va a ser algo así. ¿Qué pasa? Por 5. Entonces, la pendiente, en este caso, la derivada, que es lo mismo que les estoy diciendo, la derivada es la recta tangente o la pendiente de la función, va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque miren la función, es horizontal, no es pendiente ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, por eso, la primera regla es que la función de la derivada de una constante es igual a 0. ¿Listos? Ya ustedes con los videos van a poder entender mejor. Entonces, vamos a borrar esto. Pasemos a la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es muy fácil también. Y esta sí ya la voy a hacer sin gráficas. Ahora, cuando f de x es igual a k por x, ¿sí? Ahora tenemos una función que se llama múltiplo constante. Por favor, es esta segunda, ¿sí? La primera fue la que acabé de explicar. Ahora, la segunda. Esta es la regla del múltiplo constante. Cuando la función es k por x, la derivada simplemente es k. Y no se dejen enredar por el álgebra. Tranquilos que ahorita con un ejemplo vamos a poder entender esto. ¿Qué significa eso, muchachos? Pues que si yo tengo la función, por ejemplo, 10x, ¿sí? Yo tengo la función 10x, simplemente la derivada va a ser 10. Y ya. ¿Cómo así, profe? ¿Por qué 10? Pues porque 10 es el numerito, que es el múltiplo, sí, que es el que está multiplicando a la constante. Y en este caso sería 10.
Si yo digo acá, f de x igual a 5x, la derivada es 5. F de x es igual a menos 1000x, la derivada es menos 1000. Es el numerito que está acompañando a x. ¿Qué es lo que yo debo tener aquí en cuenta, muchachos? Que la x debe estar elevado a la 1. Entonces, cuando yo vaya a hallar la derivada de una función que la x está a la 1, es decir, x, pues la derivada va a ser el numerito que está multiplicando a esa x. Y esa es la segunda regla. ¿Listos? Entonces, vamos a la tercera regla. No sé si alcancemos, pero bueno, se me pasó como el tiempo rápido. Se llama la regla de la potencia, ¿sí? Y esa regla es la siguiente. F de x es igual a x a la n, ¿sí? Vamos a tener una función con en forma de potencia. ¿Qué significa eso? Que hay un exponente, ¿sí? Miren lo que pasa con la derivada. Es muy sencillo. Con la derivada vamos a tener que esto es igual a n por x a la n menos 1. ¿Listos? Entonces, voy a poner el ejemplo aquí arriba. ¿Listos? Para que se den cuenta que esto es muy sencillo. Yo tengo, por decir algo, f de x igual a x al cubo, ¿sí? Yo quiero derivar ahora una función en forma de potencia. En este caso, vamos a mirar la fórmula. ¿Quién es n? N es 3, ¿sí? Entonces, la derivada es muy sencilla. ¿Cómo se calcula esa derivada? F' de x es igual, miren por favor lo que pasa con la n. Pasa a multiplicar. Entonces, esto sería 3. Es decir, este 3 que estaba en el exponente pasa a multiplicar por x y al 3 le quitamos 1. Miren, miren aquí la fórmula. A n le quitamos 1, entonces eso sería al cuadrado. Y listo, muchachos. Eso es todo. Esa es la derivada de una potencia. Muy sencillo. Entonces, vamos a terminar con el siguiente ejercicio. Entonces, y ahí ya repaso prácticamente todo. ¿Cuál es la ventaja, digamos, del video? Que ustedes pueden devolverse y lo que de pronto yo expliqué muy rápido, pues lógicamente lo van a poder entender más fácil parando el video como tal. Vamos a hacer el siguiente ejemplo y repasamos las tres reglas muy fáciles. Entonces, a ver, hagámoslo aquí rápido. Vamos a derivar el siguiente. F de x es igual, o sea, la siguiente función. X a la 4, ¿sí? Más 2x menos 5. Entonces, aquí yo voy a hacer las tres reglas de una. ¿Y por qué? Porque miren, el 5 está solito, no tiene x. Entonces, en este voy a utilizar la regla 1. El 2x voy a utilizar la segunda regla, la del múltiplo constante. ¿Por qué? Porque la x está a la 1. Entonces, aquí voy a utilizar la segunda regla, ¿sí? Y en x a la 4 voy a utilizar la tercera regla, la regla de la potencia. ¿Por qué? Pues porque hay un 4 y ese es un exponente. Entonces, ¿cómo queda esa derivada? Pónganle cuidado. Aquí vuelvo y digo, con este ejercicio repaso las tres que hicimos. F' de x es igual. El 4 pasa a multiplicar, que esa es la regla de la potencia. Recuerden. Y al 4 le restamos 1, entonces eso nos quedaría 4x al cubo. Listo, ya derivamos lo primero. Ahora, derivamos la segunda, más, ¿sí? Porque hay un signo, entonces, más. La derivada de 2x es 2. ¿Cómo así, profe? ¿Por qué? Porque recuerden que es la segunda, la del múltiplo constante. El número que está multiplicando a x, que en este caso es 2, es la derivada, y así que menos la derivada de una constante 5. Entonces, la derivada de 5 es 0, porque ya les dije, la regla de la función constante es que la derivada de un numerito solito es 0. Entonces, la derivada de esa función que acabamos de hacer acá es 4x al cubo más 2. Bueno, estaré haciendo otra explicación con ejemplos ya un poquito más extensos, más complicaditos, y vamos a dejar la grabación hasta acá. ¿Listos? Porque pues ya se acabó también el tiempo.